Buenas noches, mi hermano Benito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, bien, ya estoy listo, profe. Qué bien, me alegro. Vamos a ver si se suman ya a Ángela y Juan Carlos Vélez, que son los que nos faltan. ¿Cómo ha estado todo? Bien, 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 profe. Bueno, te envié una solicitud de amistad porque cuando publico alguna cosa etiqueto a mis estudiantes y a ti no te tengo entre mis contactos. Ah, sí. Te envié una solicitud, pero todavía parece que no la has visto. Sí, apenas la vi, pero no sé por si sí lo voy a aceptar. Okay, okay. Juan Carlos, buenas noches, mi hermano, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿me escuchas, Juan Carlos? Bueno, parece que no me escucha, Juan Carlos. Señor, Dios lo Ok, bendiga. amén, amén, bendiciones. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, por la gracia de Dios. ¿Cómo están ustedes, mi hermano? Dios Bien, los bien. bendiga. Bueno, te escucho esta vez mejor que la vez anterior, ¿ok? Sí, no, Así que, ya me conseguí una cosa más elegante. qué bien, qué bien. Sí, señor. Bueno, qué bueno. Me alegro por eso. Sí, porque mientras mejor escuchamos, mejor nos comunicamos, ¿ok? Sí, Así sí, que señor. claro, vamos entonces a esperar a ver si en 2 minutos por lo menos se comunica Ángela Sí, y señor. nos conectamos para comenzar, ¿ok? Bueno, sí, Bueno, señor. supongo que Juan Carlos, ya te sabes el alfabeto, ¿verdad? Hermano, le soy sincero, tuvimos asamblea de pastores hasta ayer Ay, 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 y, ay. y he estado repasando, pero realmente con sinceridad no estoy crudo, perdónenme, yo. Bueno, lo Tuvimos que vamos a asamblea hacer, de pastores desde el no, no, lunes, comprendo. Lo que, ¿oyó? sí, sí, no, no hay problema, pero lo que sería bueno es que ya para la próxima semana, ya Sí, señor. definitivamente Sí, eh, señor. te lo Cuente con sepas, ¿ok? eso. Sí, ok. Sí, señor. Sí, Yo señor. Le pido por comprendo favor. lo que es el trabajo eclesial y la cantidad de trabajo que se le suman a los líderes, además de que tienen compromisos familiares, ¿verdad? Y profesionales también. Sí, Pero señor. hay que ver cómo sacamos el paso para llegar, ¿ok? Bueno, Sí, vamos a dar señor. 2 minutos nada más. En 2 minutos Ángela nos llega, entonces nosotros vamos a comenzar, pero quisiera comenzar con ustedes tres directamente en línea para dar algunos detalles que quiero dar respecto del curso. De todos modos, vamos a dar 2 minutos. Si en 2 minutos Ángela no llega, nosotros vamos a comenzar. Mientras tanto, podemos dialogar de cualquier cosa o quedarnos ahí tranquilitos en lo que llegan esos 2 minutos. ¿Ok? Sí, mi hermano. ¿Sí? Hay unos pastores y hermanos interesados en el curso. Necesito saber cómo y precios para compartir con ellos porque le cuento que el curso está muy importante e interesante, ¿yo? Sí, mira, lo que estamos cobrando ahora mismo, bueno, para entrar en el curso ahora mismo es un poquito difícil, a menos que, un momentito, bueno, que yo no hice pausa al. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches. Lamentamos que hasta este momento Ángela no puede conectarse. Esperamos y confiamos en Dios en que ella pueda hacerlo antes de que termine la sesión. Bueno, lo que vamos a hacer en primer lugar hoy es lo siguiente. Yo voy a presentarle el cronograma del curso y a darle algunas informaciones que son vitales para que comprendamos hacia dónde vamos y cómo vamos a hacer las cosas. En primer lugar, voy a colocar en pantalla lo que es el cronograma del curso, por favor. Y si les surgen preguntas, me la pueden hacer cuando vean vayamos dando el cronograma. Déjenme compartirlo en pantalla, un momentito. Ah, aquí está. Espero que se esté viendo bien la pantalla, ¿ok? Si no es así, me lo hacen saber. Excelente, hermano. Se ve muy Bien, bien. miren, el curso
es de 3 meses. Tiene un total de 13 sesiones. Ahora bien, voy a hacer la siguiente observación. La fecha que teníamos programada para iniciar era el 2 de agosto hasta el 25 de octubre. Sin embargo, por causas ajenas a nuestra voluntad, nosotros no iniciamos el 2, no iniciamos el 9, sino la semana pasada el 16 de agosto. Ahora, lo que estoy haciendo y lo que hice fue entonces es agregarle 2 semanas más al curso para completar las 13 semanas. Es decir, la sesión que debimos dar el 2 de agosto y la sesión que debimos dar el 9, perdón, el 9 de agosto, la vamos a completar con el viernes 1 y el viernes 8 de noviembre. Así entonces completamos la oferta y nadie sale perjudicado y logramos el objetivo de las 13 sesiones. Ahora bien, la sesión voy entonces a poner el 16 de agosto como fecha de inicio, repito, haciendo la observación de que agregamos 2 semanas, la del viernes 1 y la del viernes 8 de noviembre para completar la del 2 de agosto y el 9 de agosto. Ahora bien, estuvimos viendo la semana pasada la introducción a la lengua griega, el alfabeto griego, según la pronunciación erasmiana. Hoy, 23 de agosto, vamos a continuar dando algunos detalles sobre las consonantes, también los espíritus, y vamos a ver qué tan lejos podemos llegar. Y si nos da el tiempo, vamos a introducir la llamada pronunciación reucliniana. Aquí debo corregir la pronunciación reucliniana, que es la del griego moderno. Luego, el 30 de agosto estaríamos hablando sobre la flexión nominal. Es decir, estaremos dando detalles, aspectos generales de lo que es el sustantivo. Recuerden que nuestro idioma tiene 2 tipos de palabras que son los que dominan el idioma, incluso también las estructuras oracionales y también lo que podemos llamar las oraciones, que son los sustantivos y los verbos. Ahora bien, vamos a hablar entonces el 30 de agosto sobre la flexión nominal, la declinación, las declinaciones griegas y cómo tenemos que comprender este aspecto del nombre griego. El viernes 6 de septiembre estaríamos viendo el adjetivo y los numerales. También vamos a analizar el artículo, cómo funciona el artículo en la lengua griega. Y vamos a analizar, ¿verdad?, la forma en que el artículo es determinante para considerar lo que se llama el adjetivo en posición atributiva y el adjetivo en posición predicativa. El viernes 13 de septiembre estaríamos hablando sobre la flexión verbal, es decir, la conjugación. Vamos a ver que los sustantivos se declinan, pero los verbos se conjugan. ¿Okay? Entonces vamos a hablar del sistema verbal griego, una introducción general, porque este es un curso, recuerden, que es introductorio. Si después de estos 3 meses, como estamos hablando con Juan Carlos, hay la voluntad de incluso sumar otras personas y hacer un curso y comenzar el curso ya con meta, la gramática completa, como uno que yo estoy dando los lunes y los miércoles y martes y jueves, entonces con gusto le damos para adelante. Pero mientras tanto, vamos a mantener la idea de que este curso de 3 meses y es un curso introductorio. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a dar aquí de manera un tanto generalizada en el otro curso o de continuar el curso de la gramática completa, lo veríamos en detalles. Por otro lado, el 20 de septiembre estaremos hablando de las preposiciones y conjunciones griegas y su importancia en la oración y en las construcciones de las frases en el griego e incluso su importancia para la exégesis bíblica. El 27 de septiembre estaríamos hablando del nombre en griego de los libros del Nuevo Testamento y vamos a ver entonces ahí también cómo está compuesto, organizado y cómo se clasifican los libros del Nuevo Testamento y cómo se dividen los libros del Nuevo Testamento griego. El viernes 4 de octubre
Estaremos hablando de lo que es la historia del texto del Nuevo Testamento, el texto griego, no de las traducciones, el texto receptus y el llamado texto crítico del Nuevo Testamento. ¿Qué es eso de texto receptus? ¿Qué es eso de texto crítico? El viernes 11 de octubre estaremos entonces hablando de una introducción específicamente a la crítica textual del Nuevo Testamento griego, cómo utilizar una edición científica del Nuevo Testamento griego. Como parte de este curso, nosotros vamos a regalar una copia en PDF de la última edición del Nuevo Testamento griego de Nestlé Alam, que es la edición científica más reconocida y utilizada en cualquier universidad del mundo en términos académicos. O sea, en cualquier lugar, ya sea Europa, Norteamérica o Latinoamérica, donde trabajen el estudio científico del Nuevo Testamento griego, la edición más popular y la que domina es la llamada edición de el Nuevo Testamento Nestlé Alam, generalmente conocido como Novum Testamentum Graece, que ya está en su edición 28 y es la última. Nosotros vamos a regalar como parte del curso, por supuesto, también un diccionario y léxico griego y una concordancia también. Por otro lado, para el viernes 18 de octubre estaremos viendo los métodos exegéticos aplicados al Nuevo Testamento y en este caso dejaremos fuera la crítica textual, que es uno de ellos, porque le vamos a dejar una sesión específicamente para la crítica textual. Para el viernes 25 de octubre vamos a hablar de algunas pautas para la traducción del Nuevo Testamento griego y vamos a plantear algunos estudios de casos concretos de pasajes que nos han llegado digamos, traducido de una manera que no reflejan propiamente lo que el texto griego dice. Y además, vamos a demostrar que no todo problema o no toda diferencia en cuanto a una traducción bíblica necesariamente depende de un problema de crítica textual. En muchos casos simplemente por no asimilar bien algún modismo de la lengua griega o de un modismo hebreo reflejado en la lengua griega o incluso un problema gramatical, como vamos a demostrar. El viernes 1 de noviembre, entonces, estaremos hablando del Nuevo Testamento y su apelación y relación con el Tanakh en hebreo y la Septuaginta versión griega. Finalmente, el 8 de noviembre, recuerden que estas 2 semanas, la del 1 de noviembre y 8 de noviembre, se la agregamos para completar las 2 sesiones perdidas del 2 y 9 de agosto. Ahí entonces estaremos hablando de, vamos a dar algunas nociones de la teología bíblica en el campo del Nuevo Testamento griego. Recuerden que en este estudio no hacemos estudio de teología sistemática, ¿ok? Hacemos estudio de teología bíblica propiamente hablando. Entonces, si Juan Carlos o Benito, que son los que tengo en línea ahora mismo, tienen alguna pregunta en virtud de lo que he planteado, por favor, me la pueden hacer ahora. No, ninguna. Ok. Juan Carlos. Tienes que abrir el micrófono. Ajá. No, señor, no tengo ninguna pregunta. Excelente toda la programación que tienen, ¿no yo? Ok, ahora vamos a hablar de un aspecto ¿Escucha? Sí, te escucho, sí, está bien. Bueno, recibo la notificación de Ángela que definitivamente, no sé por qué. Sí, te escucho, mi hermano. Sí, te escuché, Juan Carlos. Te escuché. Estoy haciendo una videollamada para que ella escuche también. Ok, bien, perfecto. El punto es que no sé por qué Ángela no pudo conectarse y por más que hablé con ella, fue imposible y me resulta extraño porque no hay que bajar ninguna aplicación. Solo sí hay que tener internet digamos que esté bueno y que el aparato, ya sea computadora o celular, permita una buena conexión. Ahora bien, mire, otro aspecto importante que tengo que plantear y que es bueno aclararlo a tiempo es la siguiente. Resulta que el curso es de 3 meses y que el curso estaba pautado para iniciar en agosto. Nuestra política siempre de cobro es el siguiente. El primer pago debía hacerse en agosto, ¿ok?
el segundo pago en septiembre y el tercer pago, perdón, el primer pago en julio, el segundo en agosto y el tercero en septiembre. Ahora, ¿qué resulta? Que específicamente Juan Carlos y mi hermana Ángela, y digamos que estuvieron pagando en agosto el primer pago. Entonces, ¿qué significa? Que eso podemos hablarlo más adelante, pero tenemos que buscar la manera porque ya en septiembre debe hacerse el último pago del curso y ustedes estarían, Estar al día. Estar al día. ese es el problema. Eso significa que cuanto antes, ojalá antes de que terminara el mes de agosto, ustedes hicieran el segundo pago para que no se vean tan Ajá. forzados para septiembre hacer los dos pagos juntos. Sí, señor. Les digo esto porque debo decirlo porque no tengo otra opción. Entonces, entiendo que ustedes ingresaron tarde al curso. Perfecto, no hay problema con eso. Pero teníamos un programa ya establecido y que lo vamos a desarrollar dentro de ese esquema haciendo la observación del lugar. Entonces, lo que les digo es que por favor busquen la manera que ojalá antes, aunque sea a final de mes, si es posible, traten de hacer el pago, el segundo pago, para que para el 20 de septiembre ustedes hagan el tercer pago. ¿Ok? Entonces, y el último pago de este curso. Apelo a su comprensión y espero darme a entender y no serle, digamos, en este punto, intransigente. Pero por favor, apelo a su comprensión, porque originalmente el primer pago debía hacerse en julio, el segundo en agosto y el tercero en septiembre. ¿Ok? Por favor, les digo eso de la manera más dulce posible, pero tengo que decirse. Así que por favor, hagan algún esfuerzo a ver cómo lo pueden hacer para que no se vean tan forzados para el mes de septiembre. Bueno, vamos entonces a conseguir el material que yo les di. Yo no sé qué tanto ustedes pudieron leer del material que yo les di, porque la intención era que ustedes pudieran avanzar lo más posible, cosa de que en la explicación yo pudiera ir un poquito más rápido, pero no sé qué tanto leyeron del material que envié. Por un lado, ya Juan Carlos me dijo que tuvo una semana muy difícil y no pudo aprenderse el alfabeto. Con Benito, ya Benito no está en cero y Benito se sabe el alfabeto. Sí, Pero yo aún leí así, todo. tú lo Yo leíste leí. todo, excelente. Entonces, voy a tener entonces que ir un poquito más lento en este punto, esperando que por favor, para la semana que viene, tanto Ángela como Juan Carlos, que en este punto son los que están un poquito más atrasados, hayan leído este proyecto por completo, porque ustedes vieron el esquema y yo no puedo quedarme por semanas y semanas y semanas en estos aspectos. Es decir, yo debo ya terminar esto para la semana que viene, seguir el esquema de temas que tenemos para que logremos los objetivos del curso. ¿Ok? Avanzar, avanzar. Sí, exacto. O sea, no podemos. O sea, Sí, señor. definitivamente yo espero, apelo a su comprensión para que hagan un esfuercito, por favor, para que definitivamente todo este aspecto que debemos ya terminar esta semana, ustedes lo terminen, lo tengan listo para la semana que viene. Sí, Repito, señor. recuerden que en el esquema que vamos a tener para la semana que viene, voy de nuevo a compartirlo. Quedamos, un momentito, déjenme compartirlo de nuevo. Quedamos de que el 30, porque estamos a 30 la semana que viene, nosotros estaremos hablando de la flexión nominal. Y para hablar de ese tema, yo necesito ya que hayan dominado el alfabeto por completo y los detalles que le mencioné sobre los dictongos y todo eso. ¿Ok? Así que la semana que viene, yo trataré de hacer todo lo más que yo pueda, pero necesito el apoyo de ustedes para poder avanzar en el cronograma. Repito, la semana que viene estaremos hablando de la flexión nominal. Y ya para eso, yo necesito que se sepan el alfabeto y los detalles introductorios que yo esperaba que ustedes ya lo dominaran con el material que le envíe, ya lo deben tener dominado, ¿ok? Así que por favor, hagan un esfuercito
lo más que ustedes puedan. Bueno, ya sabemos entonces, no voy a preguntar el alfabeto, voy a avanzar lo más que pueda entonces en los detalles teóricos que tienen que ver con lo que son necesarios entender para comprender la materia. Y si hay preguntas, me la van haciendo entonces en la medida en que yo vaya explicando. ¿Ok? Pero voy a avanzar lo más que yo pueda. Ya vimos el alfabeto. 17 consonantes, 7 vocales. Punto. Ahora bien, hay una clasificación de las consonantes que se dividen en las llamadas mudas, que son en primer lugar las guturales, como la cacpa. Tenemos por otro lado la cacpa, la que es fuerte, la gamma, que es suave, y la ji, que es aspirada. Las llamadas labiales como pi, que es fuerte, la beta, que es suave, y la fi, que es aspirada. Tenemos las llamadas dentales como la tau, que es fuerte, la delta, que es suave, y la teta, que es aspirada. Luego están las llamadas sonoras, que son las consonantes que se dividen a la vez en líquidas, que son la lambda y la ro, aunque luego hay los llamados verbos líquidos que incluyen la mu y la nu, ¿ok? Y dentro de esas líquidas tenemos como nasales a la mu, la nu y la gamma. Cuando por combinación con otra consonante tiene una nu, por ejemplo, esto es el valor de nu. Por ejemplo, la palabra ángelos. No es correcto leer águelos porque la regla que vamos a ver es que una gamma delante de otra gamma equivale a n. Por eso la palabra ángelos, que se traduce generalmente ángel, pero también puede traducirse como mensajero celestial, tiene el valor de nu, la primera gamma. De hecho, la palabra castellana ángel viene siendo una transliteración de la palabra griega ángelos. Repito, esta palabra se va a leer ángelos, no águelos. Tercero están entonces las aspirantes, que son la sigma. Esta, recuerden que es la sigma inicial o la sigma que va dentro de una palabra. Y esta que es la sigma que va al final, como la palabra cosmos, que se traduce mundo. Están las llamadas consonantes dobles, como la Z, que es dental, la XI, que es gutural, y la XI como PS, que es labial. Observaciones. La letra gamma, y aquí vamos al detalle que quería explicar, y es importante que no lo olviden para poder leer bien el griego. La gamma siempre se va a pronunciar con el valor fonético de la G, como en gato, como en guiso, como en guerra. ¿Ok? Por supuesto, para nosotros transliterarla le vamos a agregar una U por necesidad fonética, porque la G castellana sin una U frente a I y frente a E suena G. Por ejemplo, la palabra gente, la palabra gentil, tienen ahí la G castellana tiene el valor de J, pero la gamma no será como J. Por eso aquí leímos ángelos, no ángelos. Ángelos. Si la vamos a transliterar, aquí vamos a representar en la transliteración una G con una U y una E para que suene realmente ángelos. Ahora, hay gramáticos que han sugerido que delante de las siguientes vocales y dictongos, epsilon, el dictongo alfa iota, la vocal eta, la vocal iota, la vocal upsilon, el dictongo epsilon iota y el dictongo omicron iota se ha de pronunciar como Y en yeso. Es decir, hay una corriente de gramáticos y de gramáticas de la lengua griega que hacen esa sugerencia, que por lo menos frente a estas letras y dictongos se va a pronunciar como Y en yeso. De mi parte, les informo de esa línea en términos de lectura y pronunciación, pero que yo insisto, como muchísimos otros, en que siempre pronunciemos a la letra gamma como en gato.
sencillamente. Y lo demás sería una teoría que ustedes deben estar al tanto como estudiosos actuales de la lengua griega. Ahora bien, la gamma, cuando se encuentra delante de otra gamma, delante de una kappa o delante de una xi y delante de una hi, por ejemplo, observen, yo estoy dando por sentado que ustedes se saben que esto es una gamma, que esto es una kappa, que esto es una xi, que esto es una hi. Por supuesto, para el caso de Juan Carlos es un poquito difícil porque yo estoy dando por sentado que se la sabe. Pero no puedo hacer otra cosa. Tengo que buscar la manera de darlo así y que en esta semana Juan Carlos se ponga al día con eso, ¿ok? Así que espero la comprensión de Juan Carlos en este punto. Entonces, esta es la gamma. Entonces, gamma delante de gamma, gamma delante de kappa, gamma delante de xi y gamma delante de hi va a tener el valor de una nu, que es esta letra nu griega, y así se va a pronunciar y así se va a transliterar. Ya pusimos el primer ejemplo, la palabra ángelos, gamma delante de gamma. La primera gamma va a tener el valor de nu. En castellano diríamos el valor de n, por lo tanto, ángelos. Por otro lado, la palabra anancazo, anancazo, que es un verbo que significa obligar, forzar, observen cómo delante de kappa tenemos una gamma y la regla es que gamma delante de kappa, esa gamma tiene un valor de nu. Por lo tanto, se va a leer anancazo, anancazo. Observen que no estoy poniendo en la transliteración una gamma, sino una nu, por la regla, ¿ok? Que ya hemos mencionado. Luego tenemos la palabra salpinx, que es la palabra que se traduce trompeta en el Nuevo Testamento. Observen que aquí la palabra termina con una xi, pero que antes de esa xi tenemos una gamma. Y la regla es que gamma delante de xi suena n también. Por eso observen aquí la forma en que vamos a leer y a transliterar la palabra salpinx. Vamos a leer salpinx. Observen aquí cómo esta n delante de la x castellana, siendo la equivalencia fonética, ¿verdad? Representa esta gamma delante de la xi. Por último, tenemos la palabra esplagna, que se traduce entrañas, una palabra que aparece en el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos una gamma delante de hi. Y la regla es que una gamma delante de hi también va a sonar n. Por lo tanto, se va a leer y transliterar esplagna. Esplagna. Por otro lado, en cuanto a la Z, hay quienes sugieren que se pronuncie como DS, otro como la Z italiana. Otros sugieren que se debe pronunciar como la S cuando es la primera letra de una palabra, es decir, equivalente a la sigma. Pero que dentro de la palabra sugieren esos que se ha de pronunciar como DS. También hay los que sugieren que se pronuncie como DZ o la Z italiana de nuevo, pero que se translitere como la Z castellana. Muy bien, ahora bien, también hay quienes sugieren que su sonido es de Z, pero equivalente a DS. Así que si hay una letra en la que tenemos un mar de teorías en cuanto a cómo pronunciarlo, es la Z. O otro le incita. Ahora bien, observando la falta de consenso en cómo se debe pronunciar y transliterar la letra Z, por razones prácticas, yo sugiero que la pronunciemos y transliteremos siempre como la Z castellana. Punto. Por otro lado, fíjense que estoy tratando de no dejar fuera las distintas teorías de los distintos gramáticos respecto a este punto. Sin embargo, sin ignorar las distintas teorías, que bueno, usted esté al día en eso y comprenda también por qué algunas gramáticas presentan su punto de vista. Al final, en la práctica y por razones prácticas, yo sugiero que la pronunciemos y transliteremos siempre como Z. Y tengo varias razones que puedo darle, incluso en la forma en que transliteran palabras tan comunes como la palabra bautizo, que tiene una Z como antes de la omega, que es un verbo, y lo transliteran siempre como Z.
Por lo tanto, en la práctica yo sugiero que transliteren como Z y lo lean como Z. Sencillo. Otra vez, sin ignorar la distinta teoría que hay, que repito, hice un consenso bastante amplio de las distintas teorías que hay respecto a cómo pronunciar y transliterar la letra Z. Por otro lado, la teta se va a pronunciar como Z, pero se va a transliterar TH. Esto para el inglés funciona mejor que para el castellano, pero funciona en el castellano desde un punto de vista práctico porque permite saber si una palabra en griego se escribe con tau, que se va a representar generalmente y siempre como te, en tomate, en te lo dije, en digamos, templo, etcétera. Y, o si la palabra se escribe con teta. Por ejemplo, tenemos la palabra telos, una palabra que abunda en el Nuevo Testamento, bueno, que es parte del vocabulario del Nuevo Testamento, que es fin. La transliteraremos telos, pero la palabra feos, donde viene la palabra teología, la vamos a transliterar feos con TH. ¿Cómo nos va a ayudar esto? Bueno, que eso va a darle el mensaje a las personas que nos lean de que esa palabra feos se escribe con teta, mientras que la palabra telos, transliterada a sí mismo, telos, se escribe con tau. Y eso va a ser una ayuda interesante. Luego, la catpa se puede transliterar con la K española, pero también se puede transliterar con la C, y solo cuando tenga alfa, omicron, upsilon y con omega. ¿Por qué digo esto? Porque en castellano, recuerden que en castellano, una C y una E se lee C. Una C y una I se lee sí. Una C y una O se lee co. Una C y una O, U se lee Q. Por lo tanto, mi recomendación práctica es que siempre leamos y transliteremos la capa griega con una K castellana y el punto resuelto. Así nos evitamos el problema de que capa con una iota sería ki, pero si usted lo hace en castellano, CI, no dirá ki, dirá sí. Y te obligaría entonces a usar una Q con una U y una I. Entonces, para evitarnos esos problemas, transliteren la capa con una K siempre. Por lo tanto, capa con alfa, K. Capa con epsilon, Q. Capa con upsilon, Q. Capa con epsilon, Q. Capa con eta, Q. Capa con omega, Co. Capa con omicron, Co también. Y punto resuelto. O sea, es muy práctico y nos evitamos las complicaciones que nos puede dar transliterar con la C cuando encontremos construcciones silábicas como C con E y C con I. ¿Ok? Por otro lado, está la llamada nun movible. La llamada nun movible que va a aparecer en algunos textos bíblicos, en otros no, en algunas palabras sí, en unas palabras no. También se le llama nun eufónica porque se usa para buscar el sonido más agradable o incluso facilitar la lectura. Por ejemplo, tenemos la llamada nun eufónica o nun movible, porque puede aparecer o no, en las palabras que terminan con ti, es decir, tau, iota, con si, sigma, iota, o el dictongo omicron, upsilon con si, que se lee usi. Estas son terminaciones de forma verbales. Y las formas del verbo ser o estar, que es el verbo eimi, de la tercera persona del singular y de la tercera del plural, que serían esti y eisin, respectivamente. Esto cuando la palabra que le sigue comience con vocal, o si estas palabras que en esa terminación terminan como el último término en la frase o la oración. Por ejemplo, tenemos la frase
ho adelphos en te ecclesia estin. Ho adelphos en te ecclesia estin. La traducción sería, el hermano está en la iglesia. Sin embargo, observen que aquí estin tiene la nu. ¿Por qué tiene la nu? Porque la frase u oración terminó con esta palabra. Sin embargo, observemos el otro ejemplo. Blepusi tus dulus. Blepusi tus dulos sería la traducción ellos o ellas ven a los siervos o los esclavos. Ahora, observen que ahora la nu no aparece. ¿Por qué no aparece la nu? Porque la palabra que sigue, que es el artículo que veremos luego, que es con la morfología del caso acusativo masculino plural, y no se complique la vida con eso que dije ahora, ese artículo inicia con tau. Por lo tanto, como la palabra que sigue a blepusi, que termina en iota, como vivo ya esta terminación sí aquí, no lleva la nu porque la palabra que sigue comienza con consonante. Ahora bien, observen ahora esta forma. Ejusin adelfus. Ejusin adelfus. Ahora observen que esta terminación sí, ahora sí tiene la nu. ¿Por qué? Porque la palabra adelfus está en acusativo masculino plural y la forma léxica es adelfos. Aquí está en acusativo plural, entonces ellos tienen o ellas o ellos tienen hermanos. Ahora, como la palabra adelfus inicia con vocal, específicamente la vocal alfa, buscando la eufonía, entonces aquí se le coloca la nun eufónica o nun movible. Entonces, todo va a depender cómo la frase en el mismo Nuevo Testamento termine la oración o no la termine, o, por ejemplo, la palabra que sigue comience con vocal o no. Por eso, de momento, también encontrar estas formas en el mismo Nuevo Testamento con la nu o sin la nu. Y es bueno que comprendan este fenómeno para que no tengan dificultades en caso de querer comprender la palabra o de querer buscarla en un diccionario. ¿Ok? Por otro lado, con respecto a la sigma, esta consonante tiene dos formas cuando se escribe en minúsculas, específicamente cuando se escribe en minúsculas. En primer lugar, tenemos esta sigma, que es la sigma inicial o media, es decir, cuando una palabra, como en castellano, digamos, la palabra mencióname una palabra, castillo, por ejemplo. La palabra castillo tiene una S de por medio, castillo. No inicia con S, pero tiene una castillo que cierra sílaba. Asimismo, va a funcionar esta sigma iniciando una palabra como en castellano sapo, o también cuando decimos castillo. Entonces, cuando una palabra en griego tenga una sigma iniciando la palabra o tenga una sigma dentro de la palabra como castillo, entonces va a aparecer esta sigma. Pero esta sigma, muy parecida a nuestra S, entonces va a aparecer simplemente al final. Muy parecido a lo que ya Benito sabe y otros que han estudiado de hebreo ya, de que hay unas formas de las consonantes hebreas que tienen una forma final cuando ella es la última consonante de una palabra. Aquí este fenómeno que en hebreo apunta a 5 consonantes, aquí solamente es una. Tenemos, por ejemplo, la palabra soma, que es la palabra que se utiliza teológicamente para el cuerpo de Cristo, pero también hablando del cuerpo físico, cuando dice, por ejemplo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, soma, ¿ok? Y de ahí viene la palabra castellana somático. También incluso la palabra psicosomático, cuando habla de enfermedades que se supone que no tienen un origen orgánico, pero que definitivamente están afectando al cuerpo, se habla de una enfermedad psicosomática. Entonces, todas las palabras que en castellano
dicen somático, somática, etcétera, psicosomática, están apuntando, vienen de la palabra soma, que es cuerpo. Observen entonces cómo esta sigma es la que marca el inicio de esta palabra, no esta sigma. Ahora, observen esta palabra, dikaiosune. Dikaiosune es la palabra que se traduce justicia. Se traduce justicia en el Nuevo Testamento. Dikaiosune. Observen que tiene una sigma dentro. Aquí lo ven. Con la upsilon. Dikaiosune es justicia. Pero esta grafía solo va al final de la palabra. Por ejemplo, la palabra logos, que aparece en Juan 1.1 y muy mal traducido como verbo. La palabra logos, y de hecho, ¿por qué muy mal traducida? Porque la palabra logos no es verbo. Lo que pasa fue que la Vulgata latina tradujo la palabra griega logos con la palabra latina verbum. Y verbum es palabra. Lo que pasó que luego en la Reina Valera, lo que fue una traducción correcta en la Vulgata latina de logos por verbum, llegó transliterado al castellano como verbo. Pero realmente la palabra logos es palabra, incluso asunto, pero no verbo. Observen ahora cómo logos, que termina en sigma, tiene entonces esta grafía y no esta. Ya vimos la palabra theos, que también termina con sigma y tiene esta sigma y no esta. Ahora bien, esta distinción que he mencionado entre sigma inicial o media solamente se da en las letras minúsculas. En las mayúsculas no hay diferencia. Por ejemplo, suponiendo que ustedes ya se saben, las letras del alfabeto hebreo en mayúscula, tenemos aquí en mayúscula la palabra theos, teta, epsilon, omicron, sigma en mayúscula, y observen cómo termina la palabra en mayúscula. De hecho, recuerden que también tenemos, y hablaremos de eso en la crítica textual, los mejores testigos o pergaminos de la crítica textual son en letras mayúsculas. Por lo tanto, si vemos un texto en mayúscula, no van a haber diferencia entre la sigma que inicia y la sigma que termina. Miremos ahora la palabra soma en mayúscula. Soma, observen que la sigma que sirvió aquí para iniciar es la misma que sirvió para terminar en theos. ¿Por qué? Porque repito e insisto, esta diferencia entre sigma inicial o media y la sigma final solamente se establece en las minúsculas, jamás en las mayúsculas. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna pregunta, me he dado chance. Estoy tratando de avanzar lo más que yo pueda por el atraso que tenemos, pero si tienen alguna pregunta, háganmela ahora, por favor. Y si no hay, no se la inventen, tranquilo. Pero si la hay, no dejen de decírmela, por favor. No me voy a sentir mal. No, ninguna. Hermano, Okay. una pregunta, ¿Sí? mi hermano. Sí, Juan Carlos. Veo en las letras griegas que tienen como una comita arriba en las letras. Eso lo vamos a hablar hoy mismo y esperemos que el tiempo me dé. Por eso estoy, perdónenme la rapidez, estoy ahí a la carrera. Hágale, que Eso se llama espíritu. Lo vamos a ver, lo voy a explicar más adelante. Y cómo los espíritus se conectan, se usan también con los acentos. Pero sí, eso lo voy a explicar definitivamente. De hecho, antes precisamente de entrar al tema que viene, la semana que viene, yo quiero darle todo lo que son los elementos necesarios para ustedes leer bien el griego. Y que no haya detallito que le falte para ustedes leer bien el griego. Eso es lo que quiero. Por supuesto, pedir material, yo voy a exponerme lo mejor que yo pueda. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero ustedes tendrán que hacer el suyo en tratar de leer el material que le doy y darle seguimiento a lo que yo les diga, ¿ok? Ok, tenemos la letra upsilon, que también es llamada ypsilon, pronunciándose entonces de dos maneras, como la llamada, la famosa Y o I latina y la I, ya sabemos, ¿verdad? Entonces, esto explica por qué algunos pronuncian la palabra, por ejemplo, curios.
que es la palabra Señor, incluso utilizado por la Septuaginta para traducir el tetrágrama. Curios es Señor, cuando el tetrágrama obviamente apuntando a Adonai. Entonces, Curios, otros dicen Kyrios. De hecho, y por la transliteración del inglés, hay muchos diccionarios, comentarios bíblicos, incluso Biblia de estudios, que lo que dicen es Kyrios, mientras que otros dicen Curios. Ahora bien, quiero decirle que no importa si usted prefiere Kyrios o Curios, el contenido semántico es el mismo. Señor, no cambien nada. Es simplemente dos formas de leer la upsilon y de manejarla. ¿Ok? Sin embargo, por ejemplo, hay quienes, a pesar de decir epsilon, todavía admiten la pronunciación upsilon. Además, a veces también como estamos acostumbrados. Ustedes han escuchado la palabra queritma, por ejemplo. Queritma es una palabra que tiene precisamente una upsilon donde dice querit. ¿Ok? Entonces, ya está muy familiarizado con la palabra queritma, pero también se puede leer querutma, por lo que ahí es una upsilon. Entonces, todo va a depender de la línea en la que se decida leer. Repito, la palabra curios, independientemente que usted lea Kyrios o curios, semánticamente tiene el mismo sentido. Amo, Señor, no cambia para nada. Es sencillamente dos formas de leer y pronunciar la misma palabra griega, sustentado en la upsilon. Pero no hay ninguna diferencia. Semánticamente no hay ninguna. Ni siquiera hace diferencia en cómo se utiliza la palabra en construcciones sintácticas. Ninguna diferencia, ¿ok? Ahora bien, la formación y clasificación de las sílabas. La formación de las sílabas en griego, igual que en español, en el griego koiné, las vocales pueden formar sílabas ellas solas, las consonantes no. En ese sentido, las sílabas pueden clasificar en cortas y largas, siempre y cuando recordemos que hay vocales cortas y hay vocales largas. Entonces, por supuesto, las sílabas largas, las que estén formadas por vocales largas, las sílabas cortas, las que estén formadas por vocales cortas o dictongos. Los dictongos, por lo general, se van a considerar sílabas largas. Siempre van a constituir, excepto dos casos, que sería la del nominativo masculino singular y la del nominativo femenino plural. Por eso lo veremos cuando hablemos del nombre la semana que viene. Por lo tanto, lo menciono sin detenerme mucho en qué es el caso nominativo y eso. Por otro lado, vamos entonces, hay que hablar de cuáles son las vocales cortas, cuáles son las vocales largas o las llamadas breves o cortas, para que entendamos cuándo tenemos una sílaba corta y cuándo tenemos una sílaba larga, porque eso también va a ser importante para la acentuación. ¿Ok? En primer lugar, hay dos vocales siempre cortas o breves, que son la épsilon y la ómicron. Siempre serán vocales breves o vocales cortas. Por otro lado, también se pueden convertir en largas por posición. Hay dos quienes siempre son largas, que son la eta y la omega. Eta y omega siempre largas. De hecho, cuando en la forma verbal o en la declinación de un sustantivo haya que haber una sustitución o un alargamiento de la épsilon, generalmente será alargada en eta y la omicron se va a alargar en omega. Hay tres, recuerden que dijimos que del 24 letras que tiene el alfabeto griego, 17 son consonantes y 7 son vocales. Ahora bien, hay tres que a veces son cortas y a veces son largas. ¿Cuáles son? El alfa, la iota y la upsilon. Una vocal corta o breve, alfa, epsilon o iota o upsilon y omicron, se convierte en larga por posición si va seguida de dos o más consonantes, por ejemplo, o por una consonante doble, como ocurre con la alfa en euangeliu. Euangeliu es el caso genitivo de la palabra evangelion,
que significa buenas noticias, o literalmente se ha transliterado como evangelio. Entonces, evangelio, aquí es una palabra que está en caso genitivo y significa del evangelio o de la buena noticia. Ahora bien, no hay diferencia alguna en su pronunciación, pero en poesía se considera como un espacio largo, o sea, hablar de vocales largas. Sin embargo, si las dos consonantes que siguen a la vocal primera es muda y la segunda líquida o nasal, y ahí lo remito a la clasificación de la consonante que di al principio, se puede considerar breve o larga, ¿ok? Por otro lado, poner ejemplos de formación de sílabas. La unión de una consonante con una vocal forma una sílaba. Por ejemplo, beta más alfa es ba, gamma más epsilon es ye. Y observen lo que dije hace un rato de la gamma. Cuando una gamma tenga una epsilon o una iota, le vamos a tener que poner en la transliteración una U para garantizar la fonética griega. Aquí no vamos a leer G, leeremos G. Por eso le ponemos en la transliteración la U. Mu más upsilon sería mu, otros leerían también mi. Tenemos que una kappa más una omicron se va a leer co, que una zeta más una eta se va a leer c o c. Y la G más una omicron se va a leer jo. Son ejemplos de cómo se puede formar sílabas en el griego koiné. Ahora bien, además de las sílabas abiertas y cerradas, también tiene el griego koiné las llamadas sílabas abiertas y las sílabas cerradas. Aquí quise decir más bien, y ahí se me pasó la corrección, además de las cortas y largas, voy a tener que, tomen nota, voy a tener que hacer esa corrección en el material, que se me escapó ahí, un error mío, totalmente mío. Aquí es, además de las cortas y largas, también tiene el griego koiné las llamadas sílabas abiertas y las sílabas cerradas. Tomen nota y ustedes lo pueden subrayar en material si lo imprimen. De todos modos, yo voy a hacer la corrección en el material y se lo envío de nuevo. Pero ya están advertidos. Además de las cortas y largas, es decir, sílabas cortas, las que están formadas por una vocal corta o breve, y las sílabas largas, las que están formadas por una vocal larga, entonces tenemos las llamadas sílabas abiertas y cerradas. Una sílaba abierta, y ya lo hemos mencionado en otro curso que tiene que ver con la misma materia como en el hebreo, es aquella que termina en vocal sin una consonante que la cierre o le dé término. Por ejemplo, son sílabas abiertas todas las que acabamos de mencionar inmediatamente arriba. Por ejemplo, esta es una sílaba abierta, ba, porque no tiene una consonante que la cierre. Co, sílaba abierta porque termina en vocal. Ge, sílaba abierta porque termina en vocal. Fe o se, en vocal también. Mut es abierta porque termina en vocal. Y esta otra sílaba también es abierta. ¿Ok? Ahora bien, las sílabas cerradas son aquellas que tienen una consonante que la cierre. En el caso del castellano, ponemos un ejemplo. Campesino. Si dividimos en sílaba la palabra campesino, y ahora para mejor ilustración, déjenme usar la pizarra para hacer lo más didáctico posible. Un momentito, por favor. Todo para hacer lo más didáctico posible. Vamos aquí, ok. Muy bien. Déjenme compartir en pantalla nuestra pizarra. Oh, de nuevo, un momentito, que no le di a compartir. Ok, no tenemos la palabra campesino. Aquí tenemos, ¿cuántas sílabas tiene la palabra campesino? ¿Cuántas sílabas? 4. Cuatro ¿Cuatro? sílabas. Muy bien, perfecto.
1, 2, 3, 4. Vamos a dividirla. Le ponemos un momentito. Ok. Observen, esta es última. Recuerden que como escribimos de izquierda a derecha, la clasificación de las sílabas en un análisis sintáctico o un análisis morfológico se hace más bien, bueno, en este caso un análisis silábico de las sílabas que está formada una palabra. Comenzamos de derecha a izquierda diciendo última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. La última, Juan Carlos, ¿abierta o cerrada? Es más, Juan Carlos. Abierta. Abierta. ¿Tú ves alguna sílaba cerrada en esta palabra? ¿Sí o no? ¿Tú ves alguna sílaba cerrada, Juan Carlos? ¿Me escuchas, Juan Carlos? Sí, señor. La pregunta mía es, de estas 4 sílabas que tiene esta palabra, ¿tú ves alguna que sea cerrada? Ok, Benito, ¿tú ves alguna que sea... La I. La I. Ah, ¿y por qué? La I. Porque, ajá, Benito, ¿tú ves una sílaba cerrada? Abre el micrófono, Benito. ¿Me escuchas ahora, Benito? Sí, scam. Exactamente. Observa, Juan Carlos. Mira, la última es abierta porque termina en vocal O. La penúltima es abierta porque termina en vocal I. La antepenúltima es abierta porque termina en vocal E. Pero la trasantepenúltima es cerrada porque no termina en vocal, termina en consonante. Exactamente. Es decir, la M está cerrando la sílaba. ¿Ok? Entonces, fíjate que estas sílabas están formadas simplemente por 2 letras. Inmediatamente una consonante, una vocal. Una consonante, una vocal, una consonante, una vocal. Pero esta tiene una consonante, una vocal y una consonante. Entonces, ese mismo concepto que estamos viendo aquí, lo vamos a aplicar al griego ahora. Entonces, camp, al tener yo iba a decir que la M que la cierra, entonces es una sílaba cerrada. Y eso es lo mismo en griego. Vamos de nuevo al material que estamos compartiendo. Vamos de nuevo aquí. Vamos a un ejemplo. Si nosotros tenemos la palabra anthropos, que es la palabra generalmente que se traduce como hombre, refiriendo al ser humano en sentido general, siendo equivalente al concepto hebreo de Adam, ¿ok? Anthropos, de ahí viene la palabra antropología, es una palabra que abunda mucho en el Nuevo Testamento, incluso en la Septuaginta también. Entonces, la palabra anthropos, ¿cuántas sílabas tiene? Fácil, ven aquí, pos, última, thro, penúltima, antepenúltima. Entonces tiene 3 sílabas. Entonces observen, la última es cerrada porque la sigma es consonante, cierra la sílaba. La sílaba throw es abierta porque aunque termina, tiene una vocal larga y constituye una sílaba larga, es omega, que es una vocal, entonces abierta. Mientras que la sílaba am, tiene una nu y esta nu cierra la sílaba. Entonces, de las 3 sílabas que tiene la palabra anthropos, 2 son cerradas, la última y la antepenúltima, y la penúltima es abierta. Tenemos esta palabra que es el verbo lambano, verbo que también abunda en el Nuevo Testamento. Lambano significa tomar, recibir. Entonces,
pero tomar en el sentido de asirse de algo, no con el sentido de beber. Por lo menos en mi país, a veces se dice mucho que fulano toma mucho en el sentido de beber, no sé en sus países, pero en Dominicana es común usar la palabra tomar en sinónimo de beber, pero lambano no es beber, es tomar, agarrar, apropiarse de algo. Para beber tiene otro verbo que es pino, por ejemplo. Entonces, de hecho, en el contexto de la llamada Eucaristía o Cena del Señor o Santa Cena, cuando dice tomad, comed, aparece una forma verbal de lambano. Tomad no es de beber, es agárrenlo, tómenlo, apropiense de él, ¿ok? Y entonces, la palabra lambano, que es un verbo yo recibo, tiene 3 sílabas también. Lambano. Recuerden que para fines prácticos, una sílaba es equivalente a cada emisión de voz. Observen, campesino, campesino. ¿Cuántas sílabas? Dijimos 4, ¿verdad? Campesino, campesino, campesino. Mientras que en la palabra lambano emitimos 3 emisiones de voz. Lambano, lambano. Entonces, lambano tiene 3 sílabas y comencemos de nuevo por la última. La última es abierta porque termina en omega, que es una vocal. La ba, beta, alfa, es abierta porque termina en una vocal, pero lam es cerrada porque lo cierra la men, la mu, la mu. Entonces, lambano es un verbo específicamente y como palabra es una palabra de 3 sílabas que tiene la última y la penúltima abiertas, pero la antepenúltima cerrada. Luego tenemos la palabra sinagogue, o también uno lee sinagogue, si seguimos con la línea de leer a upsilon como ypsilon, sinagogue. Pero observen, aquí viene algo interesante, que muchos que prefieren leer Kyrios, aquí no dicen, por ejemplo, prefieren también la línea sinagogue, pero lo que tenemos es la misma upsilon. Entonces, usted puede leer tanto sinagogue como sinagogue, es una palabra, la palabra sinagoga, específicamente sinagoga, de hecho, viene siendo prácticamente una transliteración. Ahora, sinagogue o sinagogue en griego es una palabra con ¿cuántas sílabas? Sinagogue. ¿De cuántas? 1, 2, 3, 4. De 4, correcto. Ahora vamos. La última, abierta porque eta es vocal. La penúltima es abierta porque tiene una omega que es vocal. La na es abierta porque tiene una alfa que es vocal y la su, que es la antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima, es abierta porque tiene como vocal, termina con una vocal que es upsilon. Curiosamente, la palabra sunagoge es una palabra de 4 sílabas y todas son abiertas. No hay una cerrada, curiosamente, ¿verdad? Entonces son de las situaciones con las que nos podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Por otro lado, hablemos de los dictongos. ¿Qué es un dictongo? Bueno, un dictongo sencillamente es la combinación de 2 vocales que se pronuncian juntas en una misma sílaba. En castellano, voy a la otra pizarra de castellano para explicarme mejor. Tenemos que en castellano decimos entonces que un dictongo está formado por una vocal abierta y una cerrada. ¿Ok? Pero cuando hablamos en castellano de vocal abierta y cerrada, tiene que ver con la forma en que, digamos así, situamos o movemos los labios, la boca, para pronunciar. Por ejemplo,
de las 5 vocales del castellano, que son A, E, I, O, U, tenemos que para pronunciar la, ¿qué hacemos? ¿Cerramos o abrimos la boca? ¿Qué Abrimos la hacemos? boca. Abrimos. Abrimos, decimos Ah, A. Cada cual, por ejemplo, a su forma, lógico, pero abrimos la boca. Para la E, ¿qué hacemos? también. ¿La abrimos o cerramos? E, E. también. Bueno, más o menos se abre también. Mm. La I, Y cerrada cerrada. La O, o abierta seguro. o ah, U. o. Ok, ok, está bien, está bien. La idea entonces que, fíjense lo siguiente, hay dictongo si hay una A y una I, por ejemplo. Lo mismo que una I y una A, perdón, y A. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿La O es abierta o es cerrada? Bueno, La O. por supuesto, por ejemplo, hay dictongo en hoy, hay dictongo ahí, ¿verdad que sí, verdad? Sí. Entonces, si hay dictongo en hoy, hay dictongo en io. ¿Bien? Ujú. ¿Ok? Un momentito, déjame quitar esto. Entonces, también tenemos un dictongo. Si hay dictongo en uy, hay dictongo en iu. Iu. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, de la misma manera, al separar, por ejemplo, una palabra en sílabas, tendremos que recordar que los dictongos no se separan Separa. a menos que haya de momento un, una tilde, por ejemplo, que rompa el dictongo y construya un hiato. Por ejemplo, no hay dictongo en alfa, en AE. ¿La que no? Ahí no hay. No. No. Por ejemplo, si vamos a dividir la palabra aéreo, aéreo, observen que la A y la E no se pronuncian juntas. No. ¿Verdad que no? Separadas. Porque hay hiato, no hay dictongo. Sin embargo, sí hay dictongo en ay, aire. No podemos Ujú. decir aire, no, aire. Entonces, lo mismo en griego. En este caso, eso es un dictongo. Dos vocales que se pronuncian juntas en una misma sílaba. Por lo tanto, vamos al griego ahora para ver los dictongos. En castellano se entiende que hay 14 dictongos. En Profe, castellano. Ajá. para quedar aquí un poquito claro que le he entendido muy bien, excelente su explicación. La única vocal cerrada es la I, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, y la U también. ¿La O también? Y ¿Sí? U. Observa, decimos U, no decimos U. O sea, no abrimos la boca para decir U. ¿Verdad que no? Ujú. Por eso hay vocal en AU. ¿Por qué? Porque la A es abierta, la otra es cerrada. La Por eso, palabra austero, por ejemplo, la palabra austero, tú no puedes decir austero, no, austero. Hay dictongo ahí, ¿ok? Entonces, siempre que... La U es cerrada. No, es exactamente, correcto, Ah, ¿ok? eso es lo que quiero. Ahora, Entonces, decir, ya, ya, perfecto, gracias. ok. Por eso observen, búsquense una palabra donde aparezca, y si ustedes ven que se pronuncian juntas, hay dictongo. No se pronuncian juntas, no hay dictongo. ¿Ok? Entonces, ¿qué paso viene a hacer ahora? Vámonos al griego, donde estamos. ¿Ok? Ok, vamos aquí. En griego, al igual que en español, hay dictongos. Un dictongo es la unión de dos vocales en una sílaba que se pronuncian juntas. En griego, a diferencia del español, oigan bien, los dictongos no se doblan. Por ejemplo, en castellano sí, hay un dictongo ay y hay dictongo ia. Una palabra con ay sería aire, pero una palabra con ia sería viaje. Observen que se pronuncian juntos. Aire, Policía también. viaje. ¿Eh? Policía. Policía, no.
¿no? Porque la tilde en la I rompe el hiato. El dictongo construye hiato. Por eso no se dice policía. Sí, señor. Se dice policía, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el dictongo EI y el dictongo IE. En EI, por ejemplo, ¿cuál sería? EI, una palabra con EI. Ustedes recuerden. ¿Conocen en sus países la palabra peine? Peine, sí. ¿Sí? Peine. Sí, Sí. señor. Ok, algo que usamos exactamente, los que tienen cabello, ya nosotros no tenemos nada, por lo tanto, hacemos huelga de peine, ¿ok? Entonces, sí. Ahora bien, entonces, peine, hay dictongo, pero también tenemos el dictongo IE. Díganme uno ahí, una palabra que tengan en castellano, ¿cuál? Díganme una. Aceite, no. Bueno, IE. Yo Pie. dije IE. ¿Eh? ¿Cuál? Pie. Pie. Pie, correcto. No se Aceite. dice pie, no se dice pie, pero también en la forma verbal. Bueno, pero espera acá. ¿Cómo va a ser aceite si decimos IE? Hay aceite con EI, pero no aceite con IE. A menos que estemos leyendo al revés, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la forma verbal viene. Viene, hay dictongo, no se dice viene, viene. Pero también en la palabra de los días de la semana. ¿Cuál es los días de la semana que tienen el dictongo IE? Viernes. Viernes, hay miércoles, correcto. ¿Hay otro? Sí, los lunes, cuando es día de fiesta. No, es una broma, un chiste. Fiesta sí es, sí. Fiesta sí es dictongo, fiesta. Correcto, muy bien. Entonces, fíjense que en griego solamente hay 7, aunque hay 2 que vamos a ver que aparecen muy pocas veces. En castellano son 14 porque a diferencia del griego se dobla. Es decir, vimos un dictongo ei, pero un dictongo ie. Un dictongo ai, pero un dictongo ai, ia. ¿Ok? Ahora bien, observen algo que será vital para el griego. Los dictongos en el griego koiné siempre tienen observación como segunda vocal una iota o una upsilon. Cualquier combinación, observen, de 2 vocales griegas donde la segunda vocal no sea upsilon o no sea iota, no hay dictongo. Eso es así radicalmente. Eso es fácil de saber en griego. Cada vez que se unan 2 vocales en una sílaba y una de las 2 con que termine esa unión de vocales, sea una iota o una upsilon, hay dictongo. Es decir, un dictongo en griego termina en una iota o un upsilon, sencillamente así. Ahora, vamos a poner aquí el siguiente cuadro, donde tenemos los dictongos en griego y cómo se pronuncia. Tenemos el dictongo alfa iota, que se va a leer ai, así como se está escrito. Tenemos el dictongo epsilon iota, que se va a leer ei. Tenemos el dictongo, bueno, estamos todavía trabajando con la pronunciación erasmiana. Vamos a ver que en la pronunciación euclidiana es un poquito diferente. El dictongo omicron iota se va a leer oi. El dictongo upsilon iota se va a leer ui. El dictongo alfa upsilon se va a leer au. El dictongo epsilon upsilon se va a leer eu, pero el dictongo omicron upsilon se va a leer u. Y de hecho, este es un detalle en la que van a coincidir de manera plena la pronunciación reucliniana o del griego moderno y la pronunciación del griego koinese, bueno, o según digamos más bien, la pronunciación erasmiana, que no solamente se aplica al griego koiné, sino también incluso al griego moderno. Y hay un pleito ahí entre los lingüistas. Pero aquí, observen entonces que en la cadena de dictongos, la lista, o terminan en iota o terminan en upsilon. Luego hay 2 dictongos que son muy raros, que es el dictongo eta upsilon, que se va a leer eu, y el dictongo
omega upsilon, que también se va a leer U, como si fuera omicron upsilon, pero es muy frecuente. De hecho, se puede decir, se dan casi como inexistentes. Por lo tanto, vamos a trabajar con 7 diptongos de manera regular, que son estos: omicron upsilon, epsilon upsilon, alfa upsilon, upsilon iota, alfa upsilon, upsilon iota, omicron iota, epsilon iota y alfa iota. Pero no olviden, nunca olviden, mire, y se lo digo desde ahora, ustedes abren el Nuevo Testamento, oiga, el diptongo que más abunda en griego, oiga, abrir una página del Nuevo Testamento griego y de cualquier escritura en griego está repleta del diptongo omicron upsilon. Aparece tanto en verbos como en sustantivos, como en adjetivos. Oiga, es increíble la cantidad enorme con que aparece el diptongo omicron upsilon en el griego. Pero precisamente por esa frecuencia es importante que no olviden que ese diptongo omicron upsilon se va a leer siempre U. Siempre U. Por eso ahorita, hace un rato, cuando yo decía la palabra doulos, tenía 2 diptongos y yo leí doulos. No dije doulos, como hay algunos que lo representan como doulos. Yo lo que hago es, si en una transliteración fonética, lo correcto es representar el diptongo omicron upsilon como U y no como omicron, como en castellano, por ejemplo, o U. ¿Por qué? Porque esa no es la fonética griega. La fonética griega, que es un diptongo, y ese diptongo omicron upsilon se va a transliterar y a leer como U específicamente. Ahora bien, en la parte final, quiero que ustedes observen las contracciones, que eso lo dejo que ustedes lo lean, y ya me van a quedar unos minutitos, y los minutos que me quedan, yo voy a preferir presentarle el alfabeto griego, por lo menos en una parte, según la pronunciación reucliniana. Los demás detalles ustedes lo van a seguir leyendo, y yo trataré la semana que viene de avanzar lo más rápido posible, porque me faltan detalles como los espíritus, la iota suscrita, la iota escrita, todo eso, incluso los signos de puntuación, que eso es vital para leer en griego. Por lo tanto, por eso les pido que por favor, ya Benito dice que lo leyó por completo, pero Juan Carlos y el caso de Ángela deben tratar de terminar ya esta lectura para yo avanzar y terminar estos detalles, que no le falte nada para leer griego, pero no terminar. En el caso, Juan Carlos, de que algún hermano más, según me dijiste, quisiera sumarse, tendríamos que apurar el paso para aprovechar el tiempo. ¿Ok? Es la única manera. Ok. Pero es posible, pero hay que hacer un esfuercito. Además, es un material que lo que tiene son 25 páginas. Ya, yo creo que en una semana se puede leer. Claro, hay que disciplinarse y sacar tiempo. Aquí viene un punto importante. Nosotros no podemos agregarle días al año, ni semanas al año, ni días a la semana, ni horas al día. Aquí lo que tenemos es que dejar de hacer algunas cosas por un lado, o levantarnos más temprano y acostarnos más tarde, porque no tenemos otra opción. Así que, y obviamente algunas cosas, dejarlas de hacer. Hay algunas cosas que tenemos que, o también imprimir este material y llevarse donde quiera que usted esté, que tenga 15 minutos, léalo. Y lléveselo, que donde quiera usted vaya, usted tiene en un tapón media hora, lea el material. Se lo llevó a un lugar y tiene una breve pausa, lea el material. Pero hay que, en este punto, ser lo más inteligente posible y disciplinado. Miren, dejaré para más adelante el detallito sobre las contracciones vocálicas, que lo veremos en los llamados verbos contractos, como también los sustantivos contractos. Pero dejemos eso ahora mismo para otra cuestión. Esto es más importante ahora. Aquí vamos a ver que también la pronunciación reucliniana, que es la pronunciación del griego moderno, no agrega más letras, sencillamente lo que varía en algunas cuestiones. Por ejemplo, voy a destacar las pequeñas diferencias. Por ejemplo, observen aquí que la beta
la llaman beta y la representan como V, la famosa V labial, y no como la representamos en la pronunciación erasmiana con la B como si fuera de burro, botella, etcétera. ¿Ok? Con la gamma van, por un lado, a coincidir con la pronunciación de erasmiana, con leerla como en gato, pero también como en yeso. Eso así se lee en la pronunciación reucliniana. Por otro lado, van a insistir más en la DS, como lo van a llamar Z o zeta, pero generalmente van a insistir en la pronunciación como DS en el griego moderno. En cuanto a la eta, que generalmente se va a representar como E larga en la pronunciación erasmiana, en la pronunciación de griego moderno o reucliniana le van a representar generalmente, no todos, porque realmente hay gramáticos y lingüistas que aunque siguen la pronunciación reucliniana, todavía la representan como una E larga, como la pronunciación erasmiana. Pero sí hay una gran cantidad que prefiere leer la ita y representarla y transliterarla como una I, como la I latina. La teta no va a haber diferencia, se va a dar la misma situación de la pronunciación erasmiana, debe pronunciarla como CTA y transliterarla como TH. La iota igual, la capa no hay problema. En las otras, aquí hay una pequeña diferencia. En la pronunciación de griego, según la pronunciación erasmiana, vamos a representarla como una xi. Aquí se insiste en pronunciarla más o menos como KS. Un poquito difícil, pero bien. Eso es el griego moderno. Por otro lado, en la sigma se mantiene igual, sigma media inicial o sigma final se mantiene igual en la pronunciación del griego moderno como en la lectura y pronunciación erasmiana. Por otro lado, aquí sí, en cuanto a la upsilon, va a dominar la pronunciación I, no U. ¿Ok? En la G se queda igual, en la Psi, PS también igual, y en la Omega se queda igual como vocal larga O. Esas son las diferencias básicas en cuanto a algunas vocales y consonantes, aunque por supuesto, como vamos a ver más adelante, ustedes van a poder ver, y se lo dejo ya para que ustedes terminen de leer material y yo simplemente avanzar lo más que pueda en la próxima sesión. Vamos a ver que hay una serie de construcciones consonánticas que son características de la pronunciación del griego moderno que no forman parte de la pronunciación erasmiana. Pero aquí por lo menos voy a terminar con este pequeño detalle. La pronunciación del griego moderno fue introducida por Johann Reuchlin entre los años 1445 y 1522. Vivió en esos años a principios del siglo XVI, razón por la cual los filólogos la han denominado pronunciación reucliniana con la CH o simplemente reucliniana, y se dice que Erasmo la combatió inmediatamente. Ahora, lo curioso es que tanto la pronunciación erasmiana como la pronunciación reucliniana o la propuesta por Johann Reuchlin, ambas son del siglo XVI. Y es curioso que haya, digamos, lingüistas y filólogos que incluso el griego moderno siguen la pronunciación erasmiana y hay otros que siguen la pronunciación reucliniana. Hay un pleito serio, no hay consenso y hay, repito, yo tengo varias gramáticas de griego no bíblico y siguen y defienden la pronunciación erasmiana. Y otros, a capa y espada, prefieren asumir la pronunciación reucliniana. Lo que estoy haciendo yo es que en estos cursos que estoy dando de griego, pongo al día a los estudiantes de ambas pronunciaciones, porque no es posible en esta época, siglo XXI, estudiar, digamos, el griego de espalda a una realidad que hay, que debemos nosotros estar conscientes de eso. Ahora bien, como voy a demostrar más adelante, nosotros vamos a preferir la pronunciación erasmiana, aunque hay gramáticas desde los años 70 del siglo pasado que están enseñando griego koiné según la pronunciación reucliniana, pero observen algo,
y tiene que ver con la pregunta que me hizo Juan Carlos sobre el espíritu que aparece arriba. Y es que, por ejemplo, la aspiración, es decir, el espíritu suave o rudo que abunda en todo el Nuevo Testamento griego, no se usa en el griego moderno. Es decir, la pronunciación ucraniana no ya eliminó la aspiración, pero tampoco utiliza la iota suscrita, que sí aparece demasiado, increíblemente, de una presencia muy notable en el Nuevo Testamento. Entonces, por fines prácticos, yo lo que hago es que pongo a mis estudiantes al día de las dos pronunciaciones, cuáles son las diferencias, que esté al día para que sepa cuáles algunos gramáticos se inclinan por uno, cuáles gramáticos se inclinan por la otra, pero que respecto del Nuevo Testamento hay elementos que definitivamente demandan y le dan la preferencia a que sea la pronunciación erasmiana, como por ejemplo la presencia indiscutible de la iota suscrita, la presencia indiscutible de los espíritus. ¿Okay? Por lo tanto, sin dejar de admitir que no es verdad que solo existe la pronunciación erasmiana en la lectura del griego, tanto el griego koiné como el griego moderno, es preciso decir que respecto del Nuevo Testamento, la que ha de preferirse es la pronunciación erasmiana. ¿Alguna Profe, pregunta final antes de terminar? profe, sí, señor. ¿Sí, Juan Carlos? Usted está diciendo que la iota es la que es la letra que más predomina en el Nuevo Testamento. No, yo hablaba de, no, que la iota suscrita, que ya no Ajá. existe en el griego moderno, luego lo voy a explicar, porque hasta ahora, ¿cómo te digo? La iota suscrita, lo voy a explicar, es una iota pequeñita que aparece debajo de tres vocales, alfa, eta y omega. Y va a ser característica del caso dativo, que lo voy a explicar más adelante. Ujú. Y que eso por un lado, ese fenómeno ya no existe en el griego moderno. Y Moderno, por ajá, otro lado, hablaba de lo que el dictongo omicron lo que más abunda en griego, no importa si es pronunciación erasmiana o si es pronunciación euclidiana. ujú. Ya. ¿Listo? Sí, señor. Ok, bueno. Entonces, repito, insisto, por favor, hagan un esfuerzo para que esta semana ustedes terminen de leer este material, cosa que me permitan a mí terminar los detalles que faltan en la semana que viene e inmediatamente entrar a el tema del nombre y la declinación del sustantivo en el griego, porque, repito, el tiempo apura y tenemos un esquema que tenemos que desarrollar para poder abordar el programa del curso. Entonces, bueno, esperamos que espero haberme dado a entender, a comprender. Juan Carlos, la conversación que iniciamos, podemos seguirla vía WhatsApp. Tú me Sí, señor. escribes vía WhatsApp, ese es mi WhatsApp, tú me escribes, podemos hablar incluso vía llamada y ultimar detalles respecto tanto de el tema que mencionamos al principio, de por cómo hacer para ponerse al día con el pago, como también respecto de los posibles interesados y de cara a futuro con los hermanos que me mencionaste. ¿Ok? Sí, Así que, señor. bueno, feliz noche, feliz fin de semana, que Dios me les bendiga y tengan, digamos, un inicio de semana excelente y vamos adelante con este curso. Feliz noche y hasta la próxima con Dios delante. Bye bye. Vamos, pues. Perdónenme. Dígame. Yo prometí presentar este libro. Se llama Etimologías Grecolatinas del Español. Es un libro muy bueno. La autora se llama Alma Vallejos de Yaluna. Es de un editorial Bacrao Gil, que es muy bueno. Es un libro muy bueno para considerar la influencia del griego y del latín en el castellano nuestro. Repito, el libro se llama Etimologías Greco-Latinas del Español. Se me estaba escapando y yo había prometido presentarlo en el transcurso de la clase, que ustedes lo pueden tratar de buscar en sus países. ¿Qué es lo que debe aparecer? Yo de todo modo le envié un enlace en el grupo donde pueden bajar uno que es bien antiguo también de etimologías griego-latinas. De todos modos, este libro yo lo tengo solamente en físico. Si lo tuviera
en PDF, se lo hubiera enviado, pero se lo recomiendo como una manera de ustedes observar la influencia del griego y del latín en muchísimas palabras del campo de la ciencia, las artes, incluso la política, etcétera, que derivan de la influencia griega y del latín en nuestro idioma castellano. Bueno, no quería dejar ese detalle. Benito, ¿iba a decirme algo? No, ya me estaba despidiendo. Ah, ok, sí, pues bien. Bueno, bye bye, feliz noche, bendiciones y hasta la próxima semana con Dios delante. Bye bye. Amén. Dios le Igual. bendiga. Amén. Amén, amén. Gracias.